Si sigues pagando alquiler sin un plan, dentro de 3 años habrás gastado decenas de miles de euros y tendrás exactamente lo mismo que hoy. Nada. Sé que comprar tu primera vivienda parece imposible. Que si los bancos no te dan hipoteca, que si los impuestos, que si necesitas un dineral de entrada y al final terminas pensando que es mejor esperar. Pero ¿y si esperar es justo lo que más caro te puede salir? En este vídeo te voy a enseñar con números reales cuánto dinero necesitas, cómo te va a mirar el banco y cuáles son las 3 vías más seguras para encontrar tu primera vivienda en 2025. Y quédate hasta el final porque además de la checklist con los pasos exactos te voy a contar la parte que casi nadie te explica. ¿Qué hacer si todo esto te hace demasiado complicado y prefieres tener a alguien a tu lado para que el proceso sea más fácil y seguro? Lo primero que tienes que preguntarte antes de entrar en números es si realmente este es tu momento. Porque no se trata solo de querer comprar, se trata de poder sostenerlo en el tiempo. Y la realidad es que muchas personas se meten demasiado pronto y acaban asfixiadas. Aquí vas a ver cómo evitarlo. Hay 3 criterios claros que tienes que tener cuando vas a comprar vivienda. Es el ahorro disponible, tienes que pensar si tienes 10.000, 20.000, 30.000 o 40.000 euros ahorrados y después hablaremos de quién te puede dejar y hacer esas ayudas. Tener ingresos netos estables, mínimo necesitas 1.800 euros al mes en el hogar, en la suma de las personas que van a entrar. Y después tener una estabilidad mínima de 12 a 24 meses en trabajo, porque el banco también te va a preguntar si necesitas hipoteca, pues cuánto tiempo llevas trabajando y si para ellos eres un perfil seguro. Al final la primera vivienda tiene que ser tu palanca, no tiene que ser tu casa definitiva, no tenéis que pensar en la vivienda que sería perfecta para vosotros, tiene que ser la primera para que os ayude a comprar la segunda o en algún caso la tercera. Y al final la viabilidad de tu futura casa es que si puedes conseguir comprarte esa casa, esa vivienda por una cuota de alquiler que ahora mismo serían de 600-700 euros y transformarla en 600-700 euros de hipoteca sería la clave. Por lo tanto, un buen ahorro, un trabajo estable para poder pagar las cuotas hipotecarias y llegar a ese mínimo de 600-700 euros al mes de hipoteca. Tu primera vivienda no tiene que ser perfecta, tiene que ser posible. Y lo posible se mide en ahorros, ingresos y estabilidad. Y si cumples estos criterios, el siguiente paso es ver cómo reunir la entrada y qué opciones tienes para completarla. Si después de esta primera reflexión ves que sí, que puede ser tu momento, el siguiente gran obstáculo es el dinero de tu entrada. Aquí es donde muchos se paran, porque piensan que hace falta una fortuna. Pero la verdad es que con 10.000, 20.000 o 30.000 euros bien gestionados puedes empezar a moverte. Vamos a ver de dónde pueden salir esa cifra y cómo organizarlo de forma inteligente. El rango realista de esos 10.000 o 40.000 euros de entrada para comprarte tu primera vivienda se puede hacer con ahorros propios. Todo el mundo puede llegar a tener un pequeño ahorro de 6.000, 8.000 o 10.000 euros si has ido trabajando. Se tiene que complementar probablemente con un préstamo familiar. Pensad que las donaciones se pueden hacer de padres a hijos hasta 100.000 euros y con una reducción del impuesto a pagar, que es un 7% de esos 100.000 euros, con una reducción del 95% de esos impuestos. Por lo tanto, es una buena fórmula que los padres o los suegros os dejen una parte de dinero y sumada al ahorro que tengáis, podáis llegar a tener esa entrada que es lo necesario para poder como mínimo empezar a plantearte el compro de la vivienda. En esa estrategia de ahorro, ese modo hormiguita de ir viviendo con los padres y tener esa disciplina de esos ahorros dentro de 12 y 18 meses, pues esos hacen que podáis ir generando unos pagos a cuenta, por ejemplo en obra nueva. En las obras nuevas os pueden pedir un 5% o un 10% de entrada, que ese es el ahorro que podéis tener vosotros. Y después, si seguís viviendo con los padres y tenéis ese sueldo que habíamos hablado antes con la pareja o solo de unos 1.800 euros, se va pagando una cuota en 12-24 meses de aproximadamente 750 euros que hace que tengáis el 10% más los impuestos. Cuando tienes el 10% más los impuestos, solo te queda la parte de hipoteca. Por tanto, esa fórmula también de comprar a 24 meses, a una compra de una obra nueva, que tengáis tiempo de ese ahorro de irlo pagando poquito a poco, os va a hacer la suma de lo necesario para poder después pagar esa cuota hipotecaria que puede ser lo que sea un alquiler 600-700 euros al mes. El dinero de entrada no tiene que salir solo de tu bolsillo. Documentar bien la ayuda de tus padres puede ahorrarte problemas fiscales más adelante. Y con ese colchón, claro que llegará la pregunta: ¿hasta dónde me dejará el banco endeudarme? Saber cuánto puedes reunir es solo la primera parte de la ecuación. La segunda, la más decisiva, es cómo te ve el banco. Porque aunque tú sientas que puedes pagar la cuota, al final quien pone el dinero es la entidad financiera. Y sus criterios son fríos y objetivos. Vamos a entrar en esa lógica para que sepas exactamente qué miran y hasta dónde te van a dejar llegar.
Los bancos miran los ingresos netos, no los brutos. Además, también miran si tienes algún tipo de préstamo, de un coche, de unos estudios. Ellos van a mirar lo que entra y lo que sale. Al final de lo que entra y lo que sale queda un total. Y la regla general es que tu carga máxima limpia, después de descontar todos esos temas, es de que lo que cobras está entre el 35 y el 39% del ingreso neto mensual. Por ejemplo, si tienes 2.000 euros de ingresos netos, te van a dar una cuota tope de 800 euros al mes. Si de esos mismos 2.000 euros hay que quitarles pues una cuota de un coche de 200 euros, pues tu base será 1.800 y de los 1.800 volverán a calcular ese 35 o 39 según tu perfil y por tanto esos 800 bajarían a 750. Al final las variables van en función de lo que tú puedes contar con entradas y salidas. Es lo que tienes que tener claro que un banco va a pensar en ti. No es cuánto ganas, es cuánto te dejan endeudarte. Y el límite está en torno al 35-39% de tus ingresos netos. Por eso, una vez calculada tu capacidad, lo siguiente es elegir bien la hipoteca, fija, variable, mixta, a corto tiempo o a largo tiempo. Cuando ya entiendes la mirada de tu banco y sabes la capacidad máxima de endeudamiento, el siguiente paso es elegir en qué condiciones vas a firmar. Aquí no hablamos solo de fijo o variable, hablamos de los plazos, lo que te puede liberar, lo que te encadena durante esas décadas y qué vinculaciones el banco va a tratar de colarte para ganar más contigo. Vamos a desmenuzar todo esto para que tengas claridad. Normalmente, estamos hablando en el año 2025 a finales, vamos a tener hipotecas fijas del 2% aproximadamente. Puedes ir al 2,10 o al 1,95. Y en plazos entre 30 y 35 años. Como estamos hablando de jóvenes, nos podemos ir de límites a 40 años. Pensad que cuanto más años, evidentemente, el interés a pagar finalmente será mucho mayor. Si hacéis una amortización francesa, al principio pagas los intereses, por lo tanto, el alargarlo, cuando te quedan los años a partir del 30 al 40, ahí ya casi no estáis pagando intereses. Por lo tanto, es muy importante saber que vais a pagar muchos más intereses cuantos más años dediquéis de hipoteca. No es lo mismo 25 que 30 que 40. Y en esas vinculaciones que hay seguros, nóminas y tarjetas afectan al coste real. Al final tenéis un TIN y un TAE. El TIN es fácil, el TIN es el gancho, lo que te dice el banco, el 2% anual TIN. Pero lo importante es saber el TAE. ¿Qué es el TAE? Son todos esos pequeñitos gastos que no sabéis que vienen en el TIN, como puede ser el coste de la tarjeta, lo que te cuesta la cuenta corriente de 35 euros mensuales, el seguro de vida que te han colado y que ellos cobran una comisión por eso. Todas esas pequeñas comisiones, todos esos pequeños euros que parece que no son mucho, cuando los juntas en 35 años, te sale un TAE. El banco gana por la hipoteca y por lo que te obliga a vincular. No te fijes solo en el tipo, mira el coste total efectivo. Y con esas reglas claras pasaremos al corazón del vídeo. Las 3 formas reales de entrar a tu primera vivienda. Con las reglas claras del juego hipotecario llega el momento más emocionante y quizá el más práctico de todo el vídeo. Cómo entrar realmente en tu primera vivienda. Y aquí no hay fórmulas mágicas, solo 3 vías que funcionan de verdad, cada una con sus pros y sus contras y sus números. Vamos a verlas una por una con ejemplos claros para que puedas compararlas. La primera, y aunque os parezca la más lejana, es la obra nueva. La obra nueva os da tiempo, os da una reserva y tiempo para pagar unas mensualidades que a lo largo de esos 2 o 3 años que puede ser que os entreguen la vivienda, vais a tener oportunidad de ese ahorro. Aquí, como pro, está muy bien porque el tiempo os ayuda, pero como contras, pensad que solo el impuesto es un IVA, no es un ITP. El ITP en varias comunidades es el 6%, el 8%, en algunas como Cataluña, Valencia es el 10%, y por lo tanto dirías, bueno, como máximo voy a pagar en Cataluña el 10% de impuesto de IVA y que me lo comparo con el ITP. No es así, porque siempre hay un impuesto a añadir, que son los actos jurídicos documentados. En todas las obras nuevas se tiene que pagar entre el 2 y el 3,5% de actos jurídicos documentados. Por tanto, tendremos el impuesto del IVA más esos AJDs. Eso va a subir un poco los impuestos y el precio. El ejemplo, compro algo de 180.000 euros, si puedo tener esa entrada de esos 18.000 euros durante ese tiempo, más esos 18.000 de impuestos, aproximadamente son 36.000 euros, si puedo conseguir esos 36.000 euros con la ayuda familiar y con los ahorros que tengo, me va a quedar una cuota aproximadamente de 619 euros al mes. Por tanto, garantía, pocos imprevistos y como contras, esperas y licencias, que hay veces que podéis tener una fecha concreta para entrega, noviembre de 2027, y se puede ir a enero o febrero de 2028. Ahora bien, ¿qué pasa si no quieres esperar 2 años a que terminen las obras? Entonces tu mejor alternativa es la segunda mano.
La segunda mano tiene básicamente el impuesto, el ITP, pues en capitales o en provincias como Madrid estamos hablando del 6% de ITP, en Cataluña, como os decía antes, el 10%, hay algunas que es el 8%, como en el sur, o un 4% en el País Vasco. Esto hace que tengamos menos tiempo de ahorro. Tenemos que tener los ahorros de los impuestos, ese 10-20% de entrada, y aquí tenemos una ventaja que si sois jóvenes, que hay posibles reducciones en algunas comunidades autónomas de hasta el 50% de ese ITP. Por tanto, un ITP de aproximadamente 18-20.000 euros nos podemos ir a la mitad, a entre 9 y 10.000 euros. Un ejemplo claro, como el de antes, 180.000 euros de vivienda, necesito una entrada de 27.000 euros. Como necesito una entrada un poquito más alta, necesito un poquito más de recursos, me va a quedar una cuota un poquito más baja, me queda una cuota de 600 euros al mes de hipoteca. Pro, disponibilidad inmediata, compro algo y al mes siguiente o los 2 meses lo puedo ya disfrutar. Los contras son las posibles reformas que puedan haber, porque hay veces que no nos gusta lo que compramos, y si lo queremos alquilar y demás, pues ese índice de alquiler que nos puede hacer de momento, si no queremos quedarnos la vivienda, pues que la rentabilidad sea un poquito más baja que la que puede tener una obra nueva. Y si tampoco tienes toda la entrada ni quieres comprometerte de golpe, pues existe una tercera opción que no todo el mundo sabe y que combina el alquiler y la compra. Y creo que te puede encajar, que es el alquiler con opción a compra. Hace pocas semanas ha salido en la prensa y en televisión que el gobierno pues ha decidido pues intentar dar ayudas a la gente joven que quiera hacer alquileres con opción a compra, para dejar esa entrada, que es una prima inicial. Las primas iniciales suelen estar en torno al 5%, todo es pactable, en una opción alquiler con opción a compra todo es pactable, desde la prima inicial que se pierde si finalmente no llegamos a comprar. Tenéis un descuento parcial de las rentas, por ejemplo el primer año se suele descontar el 100% de los alquileres que se pagan. Yo quiero comprar una vivienda que me cuesta 180.000 euros y pago 1.000 euros al mes, me van a descontar esos 1.000 euros al mes si compro dentro del primer año. Si compro dentro del segundo año, suele bajar un poquito y de esa cuota del 100% baja al 75%, y si paso del tercer o más años ya solo me cuenta el 50%. Por lo tanto, también es un ahorro que a tiempos puede ayudar. Si no compras, pierdes la prima, que yo siempre hago los mismos números. Si yo he estado 3 años en esa vivienda y mi prima fueron de 10.000 euros, lo divido, pues al final lo prorrateo y me puede haber costado la vivienda 100 o 150 o 80 euros más cara de si solo lo hubiera alquilado. Por lo tanto, aquí tenemos el riesgo, solo el riesgo de perder la prima si finalmente en ese año, 2 años o 3 años no acabo comprando ese alquiler con opción a compra. En definitiva, el alquiler con opción a compra es una fórmula útil para ganar tiempo mientras estabilizas ingresos y ahorro. Ahora bien, llegados a este punto puede ser que pienses, todo eso está muy bien, pero se me hace un mundo. Y es normal, porque entre bancos, impuestos, licencias y decisiones cualquiera se agobia. Por eso existe la figura del personal shopper inmobiliario, alguien que te acompaña y defiende tus intereses en todo este proceso. No te preocupes, al final del vídeo te contaré cómo funciona exactamente. Si este contenido te está ayudando, aprovecha para suscribirte y activar la campanita. Aquí compartimos solo estrategias reales y números claros para que des los pasos seguros para comprar tu vivienda o tu próxima inversión. Pero antes, hablemos de algo que muchos se plantean. ¿Merece la pena comprar para reformar? Mucha gente se ilusiona con esa idea, pensando que así puede revalorizar rápido la vivienda. Y ojo, sí que puede ser una buena jugada, pero solo en ciertos casos. La mayoría se encuentra con que el banco no cubre la obra y se quedan atrapados. Vamos a poner los números claros y las condiciones reales para que esto no pase. El banco financia solo el activo, no la obra. Pensad que cuando compráis necesitáis la liquidez para la totalidad. En algunos casos, algunos bancos lo que hacen es dejarte dinero para la compra y tienen una pequeña bolsa de dinero que es la bolsa de la reforma. No todos los bancos lo hacen, pero lo que hacen es que te dan como un préstamo promotor. Estás comprando el suelo, que en este caso no es un suelo, que es una vivienda, y te dejan dinero a unas condiciones iguales que las de hipoteca, pero ellos son los que pagan a los constructores que te hacen la reforma. Ellos son los que, a base de certificaciones, y que es una certificación, he puesto el suelo, pago el suelo, he puesto las puertas, pago las puertas, he hecho la instalación eléctrica, pago la instalación eléctrica, pero siempre lo hace el banco directamente al constructor. Hace de puente con tu dinero, con el que te han dejado para esa vivienda, puedas hacer las reformas. Por tanto, te dejan dinero en una totalidad con una tasación, el banco te la tasa una vez acabada, por lo tanto es un valor como si estuvieras comprando algo acabado, porque saben el banco que la vas a acabar, porque ellos te van a pagar las reformas, y por lo tanto hacen de puente hacia los pagos del constructor.
Es algo más complejo, pero pensad que normalmente no te dejan comprar si no has hecho una aportación un poquito más amplia o mayor que en una vivienda donde no tienes reforma. Por eso, si no tienes liquidez extra, olvídate de una reforma integral. El banco no paga la obra, solo la hipoteca. Y sabiendo esto, la pregunta lógica es, ¿qué hago entonces con la vivienda? ¿Vivir, alquilar o vender? Una vez comprada, con o sin reforma, llega la decisión final. ¿Cómo vas a aprovechar esa vivienda? Porque no es lo mismo comprar para vivir que para alquilar. Y tampoco es lo mismo pensar en vender en pocos años. Cada salida tiene sus matices y sus riesgos, y necesitas tenerlo definido desde el inicio para no improvisar después. Cuando has comprado la vivienda y tienes claro que tienes que llegar al momento de la hipoteca, que has hecho el momento ahorro, el momento pago y lo tienes todo clavado, pues llegas, quiero decir, tienes los ahorros para poder comprar y para poder ir a vivir porque vas a poder pagar la cuota hipotecaria. El segundo punto es que no tienes claro si ir a vivir porque aún no tienes pareja o no tienes definido el sitio y de momento la alquilas, por tanto la voy a alquilar. Ojo con los índices de limitación en algunas zonas de la segunda mano. La obra nueva queda fuera. Acordaros que si es obra segunda mano podréis alquilar el precio tendréis que alquilar el precio en algunas zonas de limitado y en otras acordaros que tendréis el tema de la obra nueva y podréis tener libre. Y la tercera opción es que no podáis asumir ni la cuota hipotecaria ni queréis meteros en líos de alquilar y tendráis que vender. Y al vender, cuidado con los impuestos y gastos que se comen la plusvalía. Muchas veces cuando compras piensas que has ganado dinero y que dices, oye, es que ahora está un 10% más cara la vivienda. Cuidado, porque probablemente lo hayas pagado solo en impuestos, en plusvalías y en comisiones y por tanto estés empatado y probablemente hasta estés por debajo del precio que compraste. Por tanto, el tema de la venta también tienes que tenerla muy clara y muy definida. Así que cada salida tiene sus matices y sus riesgos y necesitas tenerlo definido desde el inicio para no improvisar después. Bien, pues como resumen, vamos a tener ahorros de esos entre 10.000 y 40.000 euros, vamos a tener ingresos netos que superen esos 1.800 euros y que tengamos esa capacidad de endeudamiento del 39% aproximadamente. Vamos a buscar en los bancos tipos fijos, competitivos, con pocas vinculaciones y con largos plazos. Y vamos a ver qué elegimos, como plan B, si queremos vivir, alquilar o vender. Así que recuerda que comprar tu primera vivienda no es un sueño, es una decisión de números. Y ahora que sabes cómo calcularlos, en la descripción tienes la checklist, la guía y la calculadora para que empieces a aplicarlo. Sé que todo esto puede sonar abrumador entre ahorrar, lidiar con el banco, entender los impuestos y encima elegir si obra nueva, segunda mano o opción de compra. Es fácil sentirse perdido. Y no pasa nada, nos pasa a todos la primera vez. Si quieres puedes hacerlo solo, con prueba y error, o como te he comentado antes, puedes apoyarte en alguien que ya haya recorrido este camino cientos de veces. Ese es el papel del personal shopper inmobiliario. Está a tu lado, defiende tus intereses y te ayuda a que la decisión sea segura y tranquila. Si sientes que prefieres tener a alguien acompañándote en todo este proceso, en la descripción te dejo el enlace para que podamos hablar. Al final no se trata solo de comprar una casa, se trata de hacerlo con la confianza de que estás tomando la decisión correcta. En paralelo, aquí te dejo un vídeo donde puedes ver por dentro todo el sistema que, como personal shoppers inmobiliarios, utilizamos para conseguir comprar viviendas económicas con toda la seguridad del mundo.